Bienvenidos a este estudio bíblico. El día de hoy tenemos el estudio fantástico de 2 de Timoteo capítulo 1. Esta noche me acompaña mi esposa Sandy y quiero animarles a buscar el bosquejo en el canal de YouTube para poder tener una comprensión de este estudio. Pueden leerlo ahora mientras lo oyen o estudiarlo después de esta presentación. Vale la pena. Recuerden que en ninguna parte de la Escritura se nos manda a leer solamente. Siempre en la Escritura se recomienda meditar, escudriñar, atesorar, repetir, cantar. Es increíble. Si estudiáramos el Salmo 119, hay casi 30 acciones que nosotros tenemos que tomar hacia la palabra. Entonces, nos encontramos en una carta que me emociona mucho. Leí, Sandy, en algunos comentarios que esta podría llamarse un subtítulo como una carta testamento. Se cree que es la última carta que escribió el apóstol Pablo. Entonces, para ponernos un poquito en el contexto, qué es lo que está pasando y podamos entender al 100% esta carta, Pablo escribe esta carta estando por segunda vez encarcelado. Si nosotros viajamos por el tiempo y recordamos Hechos 28, Pablo fue encarcelado en Roma. En esa ocasión realmente fue un arresto domiciliario. Él estaba en una casa, tenía guardias en la casa, pero podían visitarlo sus amigos, venía gente a escuchar sus enseñanzas. Era un arresto domiciliario el cual él gozaba de muchas ventajas. Al salir, después de 2 años de ese arresto domiciliario, él empieza su 4º viaje misionero. Se cree que en ese viaje escribió la primera carta a Timoteo y el libro de Tito, la carta a Tito. Entonces, que por cierto, Pablo escribió casi la mitad del Nuevo Testamento, y de todas las cartas pastorales y cartas a la iglesia, solo hay 3 que escribió de manera personal: a Tito, a Filemón y a Timoteo. Entonces, imaginémonos un poco quizás el contexto y el momento en que escribió Pablo la Primera de Corintios. Quizás estaba en un ambiente agradable, quizás tomó tiempo, estaba inspirado y le escribió la primera parte de mandatos muy importantes a Timoteo. Les recomiendo, si no han visto esos estudios, regresen y véanlos. Pero esta segunda ocasión, Pablo está en Roma. El encarcelamiento es totalmente distinto. El primer encarcelamiento fue alrededor del año 62 después de Cristo. Este fue entre el año 66 y 67 después de Cristo, con una persecución que Nerón empezó en contra de los cristianos. Pero no era solo una persecución, realmente él tomaba a los cristianos y públicamente los torturaba y realmente realizaba asesinatos desagradables públicamente. Entonces, cuando Pablo fue apresado y enviado a Roma, desde esta carta, en la manera que escribe, él percibe que su tiempo de partir, de terminar esta carrera, se aproxima. Así que todo el pueblo de Dios está siendo perseguido. Nerón está acusando que el pueblo, que fueron los cristianos los que iniciaron el incendio en Roma, se aprovecha de eso para fortalecer la persecución y está atrapando y matando a cuánto cristiano encuentra. Entonces, Pablo se ve en la necesidad de escribir: ok, escucha, mi sucesor, mi discípulo amado, mi hijo en la fe, es joven, no tiene tanta experiencia y está enfrentando toda esta oposición. Pablo, no sé si se puso a pensar, pero yo quiero pensar que él dijo: si esta fuera mi última carta a Timoteo, ¿qué necesito recordarle? Y al ver lo que escribe, sabemos que él tenía una firmeza, una confianza y una seguridad en el llamado del sucesor, del que iba a continuar su legado y que iba a recibir la estafeta y continuar. Así que este es el contexto de 2 de Timoteo capítulo 1 y Sandy, aquí llegamos, listos para estudiar este libro tan excelente. La verdad es que en particular esta carta de Pablo es un reflejo precioso primeramente del amor
que estaba claramente establecido en el corazón de Pablo por el extendimiento del Evangelio, el amor que Pablo tenía a la misión que Dios le había encomendado. Y segundo, este capítulo es un reflejo de una profunda relación entre dos siervos de Dios que se movían en medio de un panorama bastante oscuro y con bastantes dificultades y oposición. Así que me parece riquísimo en contenido en estas dos primicias que les comparto, y quisiera leerles los primeros 5 versículos como están en la Biblia, porque es una narración preciosa del corazón de Pablo. Dice: yo, Pablo, elegido por la voluntad de Dios para ser apóstol de Cristo Jesús, escribo esta carta. Fui enviado para contarles a otros acerca de la vida que Él ha prometido mediante la fe en Cristo Jesús. Le escribo a Timoteo, mi querido hijo, que Dios Padre y Cristo Jesús, nuestro Señor, te den gracia, misericordia y paz. Timoteo, doy gracias a Dios por ti, al mismo Dios que sirvo con la conciencia limpia, tal como lo hicieron mis antepasados. Día y noche te recuerdo constantemente en mis oraciones. Tengo muchos deseos de volver a verte, porque no me olvido de tus lágrimas cuando nos separamos. Y me llenaré de alegría cuando estemos juntos otra vez. Me acuerdo de tu fe sincera, pues tú tienes la misma fe de la que primero estuvieron llenas tu abuela Loida y tu madre Eunice, y sé que esa fe sigue firme en ti. La verdad es que es muy interesante mirar que Pablo llega a un momento a prisión, pero antes de esta prisión a la cual nos referimos en este capítulo, él ya había pasado por persecución, por naufragio y por prisión. A diferencia de la primera prisión, donde él estuvo en una cárcel relativamente adecuada y en donde él pudo seguir escribiendo y haciendo su misión, esta cárcel reúne otras características, y era que realmente era más un calabozo, un lugar frío, un lugar oscuro, un lugar en donde se describe que las personas eran bajadas por una cuerda a través de un hoyo en el techo y eran dejadas en ese lugar, dormían en el piso sólido. O sea, no era un lugar de comodidad, era un sitio bastante complejo y difícil, en donde podríamos decir que la misión de Pablo se podría haber detenido. Todo lo que él estaba enfrentando, tal vez para cualquiera de nosotros, hubiese sido la razón por la cual detener aquello que Dios había puesto a hacer. Pero por eso quiero resaltar 3 cosas que no se detuvieron, que a pesar de la dificultad en la que Pablo se encontraba y del momento tan difícil que estaba atravesando, Pablo no olvidó nunca que él había sido elegido. Por eso inicia el capítulo diciéndolo: yo, Pablo, elegido. Él sabía que Dios le había elegido y que no importaba el tiempo difícil que estaba atravesando la iglesia de Éfeso, no importaba la persecución y la dificultad, porque él tenía en claro que él había sido elegido para una misión específica de transmitir y defender la verdad. Esto es muy interesante porque realmente en un tiempo de dificultad es fácil que olvidemos, es fácil que perdamos de vista qué es lo que Dios nos llamó a hacer, cuál es nuestra misión. En este momento Pablo dice: yo sé que esta es mi misión. Y Pablo sabía que él había sido elegido, pero también era consciente en ese momento que estaba cerca su muerte. Él era consciente de su realidad. Por eso mismo también podía reconocer con toda claridad que había también en el corazón de Timoteo un llamado, que no solamente la misión terminaba con él, sino Pablo era consciente que ahora el que tenía que enfrentar las dificultades, la oposición, la persecución y tal vez el sufrimiento y la cárcel iban a ser Timoteo. Por eso él es consciente que ahora Timoteo es el que es llamado a transmitir y a defender la verdad. Por eso tuvo tanta pasión en depositar en Timoteo todo lo que él más pudo, porque sabía que él también iba a enfrentar un tiempo difícil. Pablo era consciente que siendo Timoteo tan joven, iba a recibir oposición, iba a recibir sufrimiento y no le iba a ser fácil cumplir la misión de transmitir y de proteger la verdad.
Esa es la primera cosa que Pablo no olvidó, aún a pesar de las dificultades en las que estaba. La segunda es la oración. Me encanta cómo en esos 5 versículos, en 2 ocasiones distintas, dice: Timoteo, yo oro por ti. Pablo oraba constantemente por su discípulo. Pablo oraba entrañablemente por Timoteo y le demuestra cómo él, a través de su oración, realmente clamaba por su discípulo, clamaba que Timoteo fuera fortalecido y que recibiera todo lo que necesitaba para cumplir la misión que había sido llamado a ejecutar. Así que la oración se convierte en este capítulo se nos muestra cómo la oración se puede convertir en esa fuente de estímulo mutuo. Como Pablo usa la oración para estimular a Timoteo, para decirle: yo estoy aquí orando por ti, yo sé que Dios te ha llamado y Dios te va a dar todo lo que necesites para enfrentar los desafíos que tengas, así como me lo ha dado a mí. Pablo enfrentó todos los desafíos y jamás se dio por vencido. ¿Cómo es de importante que nosotros hagamos de la oración también una herramienta de estímulo mutuo? No solo es nuestra manera de comunicarnos con Dios, es nuestra manera de interceder por otros, de orar por aquellos que sabemos que también han sido llamados a cumplir misiones y que hay dificultad en el trabajo que se hace. Cómo es de importante que entendamos que la oración es una herramienta, no solamente poderosa para cumplir mis deseos o las cosas que yo quiero alcanzar, sino para sostener los brazos de otros, para animar a otras personas que igualmente están siendo llamadas y desafiadas en el tiempo difícil que también estamos viviendo. Así que hablamos de que Pablo no perdió de vista que fue elegido y no perdió de vista la misión a la cual Dios lo había llamado: transmitir y defender la verdad, la misma misión que tenemos todos nosotros en este tiempo: transmitir y defender la verdad. La oración, Pablo sabía que la oración era su arma de estímulo para sostener los brazos de un joven siervo al cual le iba a caer una pesada carga encima. Timoteo tenía que correr la obra que Pablo le estaba entregando. Así que hagamos de la oración igualmente nuestra fuente, no solo de comunicación con Dios, sino de estímulo para sostener los brazos de otros, interceder por aquellos que están en los campos corriendo la obra misionera, orar por nuestras autoridades que de continuo tienen bastante trabajo sobre sus hombros. Qué importante es que animemos a otros a través de nuestra oración. La tercera cosa que en esta sección de versículos se nos deja bien claro es la relación. Qué profunda era la relación entre Pablo y Timoteo. No era una relación superficial, no era una relación en donde cada quien estaba construyendo lo suyo, era una relación de enlace. Ellos eran el uno y el otro, eran compañeros de viaje, entendían que se necesitaban y que los dos estaban contribuyendo a la extensión del reino de Cristo. No había celos, no había división, no había contienda, el uno trabajaba a favor del otro. Y en este momento se nos expresa ahí en el capítulo cómo Pablo le dice: yo me recuerdo de que cuando nos separamos hubo lágrimas de por medio. Quiere decir que los lazos de relación entre ellos eran profundos. Había un amor fuerte que les unía. No había celo ni división, ni cada uno estaba buscando correr el éxito de su llamado de manera independiente, sino que entendían que el uno corría enlazado al otro y que uno había sido puesto para capacitar al joven y el joven había sido puesto para aprender del experto Pablo. Así que son 3 cosas súper importantes que creo que aplican perfectamente para nuestra vida el día de hoy, que podamos entender que hemos sido elegidos y llamados y la misión de la iglesia, del cuerpo de Cristo, es transmitir y defender la verdad en medio de todo tiempo, aunque las temporadas se pongan difíciles. La oración, nuestra arma poderosa de guerra, de comunicación con Dios, de defensa, de desahogo, pero también como una herramienta para estimular a otros y sostener los brazos de otras personas a nuestro alrededor. Y por último, la relación. ¿Cómo nos relacionamos con la gente que está trabajando con nosotros? Son relaciones deprisa, superficiales, no sentimos el dolor del otro o no trabajamos realmente en un enlace que Dios pueda realmente usarlo como una plataforma sólida para extender su evangelio. La verdad es que es importante que pensemos en este momento en 2 preguntas súper importantes. Nos hemos puesto a pensar qué circunstancias difíciles Dios ha usado para forjar nuestro carácter, porque cuando Pablo y Timoteo pasan por circunstancias difíciles, no son solo para sufrimiento. Dios está formando carácter.
y de la misma manera lo quiere hacer con nosotros. La otra pregunta es, ¿nos hemos dado cuenta de las personas claves que Dios ha colocado en nuestro camino para que nos enseñen, para que nos confronten, para que nos guíen? ¿Somos conscientes de esas personas claves que Dios ha puesto alrededor nuestro y que contribuyen a que Dios pueda traer crecimiento a nuestra vida? Qué importante es que nos detengamos a pensar en eso. ¿Qué sufrimientos estamos pasando que realmente tienen un propósito de formación en nuestra vida? Que no debemos pedir que sean quitados, sino que nosotros podamos ser moldeados a lo que Dios está queriendo hacer. Y luego dar gracias por esas personas claves que Dios ha puesto en nuestra vida, que contribuyen a la formación de nuestro carácter. Y por último, esos 5 capítulos terminan direccionándonos a que Pablo reconoce que la fe que está en Timoteo es una fe sincera. Él le dice, yo sé que la fe que está en ti es una fe no fingida. Y hace recordación de los antecesores de Timoteo. Dice, yo sé que esa fe es sólida y que estuvo primero en tu abuela y en tu mamá. Qué lindo es esto, porque es un ejemplo precioso del trabajo generacional, del valor que tienen las abuelas en la fe, de cuando una abuela se levanta en oración e intercede por sus generaciones y trabaja a favor de ellas, cimentando, poniendo cimientos sólidos que luego los hijos repiten y luego los nietos también se ven favorecidos. Qué lindo mirar que la fe que estaba en Timoteo venía como una herencia desde su casa. Nuestros hogares son territorio fértil y aunque tal vez no sea fácil, no nos debemos dar por vencidos, no debemos desmayar en nuestra tarea de depositar semilla en el núcleo de nuestros hogares, sembrar palabra en el corazón de nuestros niños o de nuestros hijos y creer firmemente que a su tiempo veremos cumplido esa extensión hereditaria de la fe que pasa de generación en generación. Pero me encanta la aclaración que hace, porque le dice, tu fe es genuina. Tu fe es sincera, no es una fe hipócrita, no es una fe religiosa, no es una fe falsa o que esté buscando lo suyo, es una fe sincera y genuina. Vale la pena hacernos esa pregunta también. ¿Cómo está nuestra fe? ¿Es una fe religiosa? ¿Es una fe de sistemas y de métodos? ¿O es una fe genuina? ¿Es una fe fingida o es una fe verdadera? ¿Es una fe que es profunda, que podría pasar de generación en generación? Estamos cimentando realmente a lo profundo y alguien podría 3 generaciones delante nuestro encontrar que nuestros nietos tienen una fe que es genuina y que ha sido heredada por generaciones. Eso me parece súper valioso. Eso es un desafío, Sandy. Yo cuando leo acerca de Pablo, como te decía, yo pienso mucho en mi abuelo. Mi abuelo murió a los 96 años, pero era un hombre apasionado por la obra, era un hombre que oraba por gente, por sanidad, por liberación. Un hombre impresionante, un hombre de pocas palabras. Pero me acuerdo que cuando hablaba, pocas palabras eran muy profundas. Y veo 2 de Timoteo, así cada versículo, si tomáramos el tiempo de ir versículo por versículo, hay una profundidad en cada consejo, porque está hablando una persona con el entendimiento de la vida, con el entendimiento que está llegando a su fin, y está dando cada letra y cada consejo puntual que sabe que va a ser lo que necesita su discípulo para poder terminar la vida como él la terminó. No en el sentido literal, pero en el éxito espiritual. Y estaba tratando de recordar, Sandy, no me dejarás mentir. Yo creo que nosotros, cuando estuvimos en misiones, nos tocó dormir en una ocasión en un sitio lleno de ratas, otro en un sitio lleno de murciélagos, pero nunca llegamos a estar en un calabozo. Me sorprendió mucho el libro The Insanity of God, La locura de Dios. Cuenta tanto de la gente que realmente es perseguida y encarcelada y maltratada por el Evangelio. Y la gente en China es encarcelada por 3 años si la atrapan predicando. Y la gente entra 3 años, predica en la cárcel, sale a seguir predicando. Pero me gustaría preguntar lo siguiente: ¿qué haríamos nosotros si somos encarcelados por causa del Evangelio? ¿Qué haríamos nosotros? ¿Cuál sería nuestra actitud si nos meten en un hoyo oscuro, nos bajan por una cuerda y nos dejan durmiendo en el suelo, comiendo pan con agua por causa de Cristo? O sea, es que ese es el contexto en el que Pablo escribe.
Sí, no quiero ser injusto porque Juan el Bautista es uno de mis favoritos, ¿ok? Pero cuando Juan el Bautista fue puesto en el calabozo, él mandó a decirle a Jesús, ¿eres tú o tenemos que esperar a otro? Entonces, es como Pablo realmente está en un hoyo oscuro, frío. Y escuchen los consejos que empieza a darle a Timoteo. Empieza diciendo en 2 Timoteo 1:6, por esta razón te recuerdo que avives el fuego del don espiritual de Dios, que Dios te dio cuando te impuse mis manos. Entonces yo veo aquí como una escalonada de consejos, ¿ok? Empieza diciendo, sé que tu fe no es fingida, ¿ok? Estás bien, pero ahora te recuerdo y te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Pero pensé un momento ahora que oí hablar a Sandy, Pablo le dice, oye Timoteo, yo le doy gracias a Dios por ti de noche y de día. ¿Qué le estaba diciendo Pablo? Oye, yo estoy aquí en un hoyo y yo oro de noche y de día por ti. ¿Qué estaba demostrando Pablo? Que sin importar las circunstancias, él mismo se obligaba a avivar el fuego dentro de él. Sin importar las circunstancias, Pablo mismo intencionalmente avivaba el hombre interior que estaba en él, aunque todo afuera fuera negativo. Así que fui al diccionario y dice, avivar es hacer que una cosa sea más viva y más intensa. Entonces Pablo está diciendo, mira, cuando nosotros impusimos manos para ordenarte con los ancianos, hubo una investidura dentro de ti, una llenura, el Espíritu Santo habita dentro de ti, el poder ya está en ti. Tú no necesitas andar buscando que alguien más te unja, que alguien más ore por ti, una nueva revelación. Ya está aquí, dentro de ti. La revelación que necesitas está en la palabra para empezar. Y el poder del Espíritu Santo está dentro de ti. Eso dice Romanos, que el mismo Espíritu que levantó a Jesús de los muertos está dentro de ti. Gálatas 5:22 nos dice una gama de 9 cualidades que conforman el fruto del Espíritu que está dentro de ti. Ahora, ¿qué es lo que le estaba diciendo Pablo a Timoteo? Dice, Timoteo, tú no dependes de mí para avivar tu fuego. Tú no necesitas de mí. Si yo parto, tú eres el responsable de avivar tu fuego. Y a veces creo que nosotros vemos eso un poquito distinto y ahí es donde nos estancamos, ¿verdad? Porque a veces vamos a la iglesia y decimos, no, hoy la alabanza estuvo... la prédica estuvo... hoy salí con hambre. Qué interesante, porque creo que de todas maneras lo que Pablo está diciendo es el responsable de avivar lo que Dios ya puso en ti, eres tú mismo. Lo que está dentro de mí, nadie es responsable. Por supuesto, el escuchar la palabra de mi pastor, el congregarme, trae una llenura invaluable, pero no sustituye el avivamiento que solo yo puedo provocar. El mismo ejemplo de Pablo. ¿Cómo podía empezar Timoteo? Orando de noche y de día por Pablo. Era el paso número 1 para avivar ese fuego. Y avivar viene para mí la imagen en mi mente de echar leña. No sé si ustedes prenden fuego o prenden la chimenea, pero algo que me gusta es cuando ya se está apagando, echamos más leña. Aviva el fuego. Hoy, si tú estás escuchando, Dios te ve a ti y a mí como Timoteo. Y Dios nos dice, no importa lo que pasa alrededor, tienes que avivar el fuego que está dentro de ti, el Espíritu. Dios nos dio al Espíritu Santo como garantía de todas sus promesas. Está en nuestro interior, pero somos nosotros los responsables de avivarlo en oración, en la palabra, en esa búsqueda de una fe no fingida. Qué interesante, porque hace ese juego de palabras. Quiere decir que la fe se puede fingir. Quiere decir que yo puedo venir a la iglesia y fingir que tengo fe. Yo puedo demostrarme a todo el mundo que yo soy un hombre de fe, pero por dentro no es una fe genuina. De manera que Pablo dice esto: aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Luego sube un escalón más fuerte y dice: pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor y timidez, sino de poder, amor y autodisciplina, dominio propio. Yo me fui a la Biblia amplificada, y la Biblia amplificada lo dice de la siguiente manera: Dios nos ha dado poder y amor, y escuchen esto, y una mente bien balanceada y calmada, disciplina y dominio propio. O sea, Dios no nos dejó abandonados.
Como dijo Jesús, yo no los voy a dejar solos. Voy a enviarles al Espíritu Santo y ese es un paquetico de todo lo que necesitamos. El balance en la mente, la disciplina, la fe, la fuerza, la entereza, la diligencia. Que no importa que yo estoy en un hoyo oscuro con frío en el piso, sigo con mi fe avivada y el don que está dentro de mí no lo apaga nada ni nadie. Wow, con razón Pablo es el apóstol Pablo, y creo que nunca va a dejar de hablarse del apóstol Pablo. Él está diciendo a su discípulo joven, ok, prepárate, avívate. El secreto de poder caminar en poder, amor y dominio propio está en qué haces tú para avivarte, qué haces tú en tu vida íntima para avivarte. Luego te levantas en ese poder, en amor, dominio propio. Gálatas 5:22, Corintios 12. Te empiezas a llenar, esa llenura interna se hace fuerte. Tu hombre interior se hace fuerte. Y entonces, ¿qué pasa? Nos lleva Pablo al versículo 8. El versículo 8, abróchense los cinturones. Dice, con las fuerzas que Dios te da, prepárate para sufrir conmigo a causa de la buena noticia, pues Dios nos salvó y nos llamó para vivir una vida santa. Pablo no le dice, mira, tranquilo que a vos no te va a pasar nada malo. No, Pablo le dice, prepárate para sufrir. Eventualmente también terminó preso Timoteo. Entonces Pablo le dice, ok, prepárate, porque la predicación del Evangelio te lleva a un momento de sufrimiento. Y quiero decir algo, si nosotros no predicáramos la verdad, no sería perseguido, no sería encarcelado, no estaría el mundo entero gritando, cállense. Así que cuando tú enfrentes sufrimiento, cuando tú enfrentes oposición, adelante, sigue con ese mensaje, que nada apague eso. Por eso también Pablo le dijo en la primera carta que nadie te juzgue por tu juventud, que nadie te detenga, porque el momento que nosotros dejamos que la oposición, que la persecución, que el estar encadenados, encarcelados, el estar siendo perseguidos, maltratados, afecte nuestro estado de ánimo, afecte nuestra entereza, nuestra seguridad de seguir trabajando, el enemigo ya nos detuvo. ¿Y qué quiere decir? Hemos apagado el don de Dios que está dentro de nosotros. Eso es proporcional. Si yo avivo el fuego, yo voy a tener esa fuerza del Espíritu que me va a guiar para seguir adelante. Si yo descuido mi altar personal, esa fuerza va a disminuir y todo lo demás se va a ver mucho más grande. Quiero cerrar este segmento con el siguiente versículo. El versículo 10 dice, y ahora todo esto Él nos lo ha hecho evidente mediante la venida de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Destruyó el poder de la muerte e iluminó el camino de la vida y la inmortalidad por medio de la buena noticia. Ok, entonces, por eso les digo que es como una escalonada. Si tú te llenas internamente, avivas el fuego, te preocupas por tu interior, que no importa lo que recibas o lo que no recibas, tú mismo te aseguras de estar fuerte en tu interior, recibes de Dios poder, amor, dominio propio, recibes esa investidura, te preparas para sufrir, entonces vas a tener la claridad para pararte y decir, escúchenme, este es el mensaje, Jesucristo es el único que puede traernos de la muerte a la vida. Él dio su vida, murió y resucitó para darnos el acceso al Padre, para restaurar nuestra relación con el Padre y darnos la garantía de una vida eterna. Eso es lo que tienes que hacer, Timoteo. Nada más, no hay otra agenda, no hay otro propósito. Para eso vivimos y para eso morimos, señores. Así que termino haciendo esta pregunta. ¿Tienes algún Pablo en tu vida? ¿Tienes a alguien que ora por ti? ¿Tienes a alguien a quien tú le das permiso de discipularte? Porque muchas veces, Sandy, queremos correr a ser líderes grandes, a ser pastores, a ser grandes, pero nunca hemos seguido a alguien. Es requisito aprender a ser seguidor primero. Segunda pregunta, ¿tienes a un Timoteo? ¿Tienes a alguien porque estás orando, alguien joven que le estás echando porras y decir, sí puedes llegar más lejos que yo? Qué interesante. Y por último, ¿qué estás haciendo para avivar el fuego del don de Dios que está dentro de ti? Palabras de Pablo. Wow, qué tremendo es todo esto porque es un trabajo de equipo todo el tiempo. El Señor no trabaja solo, sino que siempre nos hace partícipes de su obra. Y esa parte del avivar el fuego es tan clave, porque a veces asumimos que hay un fuego que desciende sobre nosotros, y sí,
El Padre envía su presencia, su revelación, su poder, nos habla a través de su palabra, pero luego está mi respuesta a ese fuego, que es ese compromiso y esa responsabilidad que cada uno tiene y no es responsabilidad de nadie más, y es mantener encendido y avivado ese fuego que me permite ver como Dios ve. La verdad es que todos estos versículos son tan ricos, tienes que ir a casa, abrir tu Biblia con más despacio en otro momento y profundizar muchísimo más, o sea, tienes que darle más tiempo a esto. Estos versículos nos hablaban de 4 cosas importantes, todo lo que hemos estado hablando, de cómo ser activos en el ministerio, cómo no tener miedo, cómo no avergonzarnos del Evangelio y cómo participar del sufrimiento del Evangelio. Creo que esas 4 cosas son muy valiosas en nuestra vida. Los siguientes versículos, que son del 11 al 16, son un énfasis continuo en que nos aferremos a la verdad, que seamos firmes en aquello que hemos creído. Es interesante cómo Pablo, aún pasando por circunstancias tan difíciles, estuvo encadenado. Él tuvo cadenas en brazos y piernas, pero el Evangelio no fue encadenado. El Evangelio siguió corriendo, porque Pablo sabía que la obra no la hacía solo él, la obra la hacía a través de otras personas, y en este momento nos hace énfasis de esa claridad que él tuvo, de que aunque él estaba con cadenas, el Evangelio tenía que seguir corriendo a través de Timoteo. Eso muestra un trabajo de equipo total. Nosotros no podemos correr solos. Tenemos que entender que es muy importante capacitar a otros para que corran de la misma manera o mejor de lo que nosotros corremos el Evangelio. Porque si un día hubiesen cadenas en nuestras manos y pies, tenemos que estar completamente seguros que el Evangelio va a continuar corriendo, que no se va a detener con nosotros. Ese es el mensaje de Pablo en estos siguientes versículos. Yo estoy preso, pero el Evangelio no. Pablo perdió todo, pero no perdió su fe. Podemos perderlo todo y mantener nuestra fe hasta el final. Podemos realmente estar parados en una fe tan sólida que aunque pasemos por esa 4ª cosita que mencionábamos, que es el sufrimiento por el Evangelio, estaremos dispuestos realmente a mantener firme la fe genuina que está en nuestro corazón. ¿Sabes, Andy? Ahora que mencionas eso, porque me llama la atención. Yo puedo estar encadenado, mis manos, mis pies, pero el mensaje debe seguir. Quiere decir que nosotros podemos ser líderes, pero si todo funciona solo sobre mí, si todo sale bien solo si estoy yo, si el grupo sale solo si estoy yo, si solo yo predico, si solo yo hago y yo no dejo a otros, delego a la generación joven, yo estoy haciendo un liderazgo incompleto. Porque el liderazgo va a morir cuando yo muera. Si yo hago una obra que no dependa de mí, que corra, esté yo o no esté, que corra y se delegue, se entregue, se confía a la gente joven, es un balance. Ni solo los viejos, ni solo los jóvenes. Pero es un balance de equipo en el sentido que Pablo tuvo la claridad de lo que estaba entregando y Timoteo tuvo la claridad de lo que estaba recibiendo. Ambos tomaron su lugar en la misión, por eso se podía extender realmente el Evangelio y podemos nosotros hasta el día de hoy seguir echando mano de esa riqueza de Pablo y Timoteo. Quiero entrar en 2 versículos para ir terminando. El versículo 12 dice, no me avergüenzo de ello porque yo sé en quién he puesto mi confianza y estoy seguro de que Él es capaz de guardar mi depósito para aquel día. El verso 14 dice, mediante el buen depósito por el poder del Espíritu Santo, quien vive en nosotros. El capítulo hace referencia a esta palabra que a mí me llama muchísimo la atención porque en medio de que desde el inicio Pablo nos está hablando de la claridad que él tiene, del llamado a transmitir la verdad y a defender la verdad. Vienen estos versículos y hace evidente a nuestros ojos la palabra depósito, en donde se mira de 2 maneras. Yo como ser humano soy un depósito, mi corazón es un depósito, pero luego lo que Dios coloca dentro de mí es un depósito. Y cada uno de nosotros, Pablo reconoce ahí que él tiene un depósito, un buen depósito que ha sido puesto dentro de él y que Dios le ha llamado a guardarlo. Y que también él está seguro que Dios en su misericordia va a guardar ese mensaje que ha sido puesto, la fidelidad de ese mensaje. Pero qué valioso es esto porque cada uno de nosotros es un depósito.
A medida que hemos pasado años con Dios, nuestros depósitos se han ido llenando de la verdad del Evangelio. Hemos recibido doctrina, hemos recibido revelación a través de su palabra, hemos crecido en carácter, hay mucho depósito en nuestro corazón. Tenemos dos responsabilidades igual que Pablo. No nos llenamos solamente para estar satisfechos a nosotros mismos. Eso sería un evangelio egoísta y egocéntrico. No podemos usar esa llenura solo para escalar en el éxito de lo que yo quiero alcanzar. ¿Qué es lo que dijo Pablo? Yo sé que yo tengo el buen depósito y yo tengo que ser fiel a dos cosas hasta la muerte. Yo fui mi depósito espiritual ha sido llenado para que yo lo transmita a otros y para que yo sea un fiel guardián de la verdad. Hasta donde yo reconozco el valor del depósito que ha sido puesto en mí. Hay una verdad que solo la Iglesia de Cristo tiene. Hay un depósito que solo le ha sido revelado y entregado como misión única al pueblo de Dios. No hay otro pueblo sobre la faz de la tierra que pueda o tenga la responsabilidad de correr con ese depósito. Somos nosotros los que fuimos llamados a defender a capa y espada la verdad que nos ha sido entregada. Por eso Pablo nos revela en este capítulo que a él nada lo detuvo. Él no solamente se aferró profundamente al llamado que Dios le ha dado y dio lo mejor de él para cumplirlo, sino que también capacitó a otros de la misma manera para que el día que él no estuviera, la verdad no fuera detenida. Y también advirtió en suficientes maneras a Timoteo de cómo él tenía que pararse firme, porque el tiempo que vivía era difícil. Y creo que todos nosotros podemos ponernos en la misma postura de hoy. Yo puedo decirte con toda claridad, estamos en un tiempo difícil, pero tú y yo somos un depósito de la verdad. Tú y yo tenemos un llamado y una misión. Fuimos llamados a transmitir la verdad y fuimos llamados a guardar y proteger la verdad. Esa es nuestra misión. Así que animamos sus corazones. Analicemos en un momento en nuestras vidas cómo está el fundamento de nuestra fe. ¿Es un fundamento sólido? ¿O cuando soplen los vientos fuertes y difíciles me voy a derrumbar? ¿O no solamente va a detenerse mi cuerpo, sino que el evangelio se va a detener? ¿Cómo puedo yo contribuir para que mi fundamento sea más sólido? Si ahora soy consciente que tal vez no es tan sólido, ¿qué voy a hacer? ¿Qué dones Dios me ha dado que no son solo para enriquecimiento mío, sino para que corra el evangelio con libertad? ¿De qué manera yo voy a usar los dones que Dios me dio para que el evangelio de Cristo avance? Usar mis dones sin ningún interés de por medio. Creo que la misión es profunda y larga, pero todo aquel que se para en la misma postura que se puso Pablo, entendiendo que todo es por gracia del Señor, pero tenemos una responsabilidad y vamos a pelear por ella hasta el final. Es una decisión que tomamos desde mucho antes de estar en el momento difícil. Pablo no decidió defender la verdad cuando estaba en la cárcel. Desde el mismo momento en que él fue llamado, él decidió en su corazón abrazar el llamado y defender la verdad hasta el último momento. De manera, Sandy, que los últimos 4 versículos, Pablo los enfoca en presentarle un panorama a Timoteo. Creo que hemos hablado y mencionado que la clave era que ellos supieron hacer un trabajo en equipo, que aunque estaban separados, tenían una misma mente, un mismo objetivo y trabajaban para él. Pero Pablo concluye este capítulo, y con esto vamos a ir concluyendo, diciendo, ok, Timoteo, ten presente que cuando busques hacer un equipo, va a haber 2 tipos de personas. Y empieza mencionando a Figelo y Hermógenes. Ni siquiera se recuerdan esos nombres porque Pablo dice, ellos estaban con nosotros. Eran quizás líderes, eran cristianos, pero ellos desertaron. Tampoco se da detalle por qué. No sé si desertaron por la persecución, no sé si desertaron por temor, por cobardía, precisamente porque no tuvieron amor, poder y dominio propio, o porque descuidaron su fuego interior. La Biblia no dice, solo Pablo le dice, ten cuidado y ten presente que aún estando, señores, estemos en el liderazgo, estemos en la verdad, tenemos que cuidarnos de no desertar, de no caer, de no ser débiles, de no ser flojos. Y luego dice, pero por este otro lado está Onesíforo. Onesíforo ha sido diligente,
servicial. Me ha ayudado a mí, te ayudó a ti. Cuando vino a Roma, no hizo lo que hicieron todos los de Asia. Todos los de Asia salieron corriendo. Pero él me buscó diligentemente en Roma. Me encontró en la cárcel, me visitaba, cubría mis necesidades. Y es donde Pablo le dice, ten presente que cuando llegues a formar un equipo, vas a enfrentarte con esos dos tipos de personas, dos tipos de cuadros que puedes tener en tu equipo. Quiero terminar hoy. Creo que hay mucho más para hablar y esperamos que este solo sea un iniciador en tu mente, en tu espíritu, que vayas y medites y profundices más en la riqueza que hay en cada versículo. Quiero despedirme haciendo una oración. Y ahí donde estás, cierra tus ojos y quiero animarte. Quiero animarte a que ores en este momento. Si tú no tienes un Pablo, quiero que ores en este momento. Señor, dame una persona que pueda ser mi guía espiritual, que pueda sintonizarme, afinarme en el servicio para el cumplimiento de la gran comisión. Número 2, si tú no tienes un Timoteo, empieza a orar. Señor, dame a una persona a quien yo pueda animar. Seguro ya está cerca de ti. ¿A quién puedo animar? ¿A quién puedo discipular? ¿A quién puedo echar porras? Señor, oramos esta noche pidiendo que nos ayudes a no tener una fe fingida, que nos ayudes a levantarnos no como un pueblo débil, cobarde o que deserta, sino que seamos un pueblo fuerte, decidido, con una fe segura, sólida, estable, que avivemos el fuego del don de Dios dentro de nosotros y que corramos para cumplir el mandamiento y la gran comisión que tú nos dejaste. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias por habernos acompañado. Esperamos la próxima semana nuevamente en un estudio bíblico más. Que Dios les bendiga.